reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? En las profundidades del bosque mexicano, donde los susurros del viento cuentan historias antiguas y las sombras danzan bajo la luz de la luna, comienza mi relato. Mi nombre es Rafael, un hombre sencillo de un pequeño pueblo cercano, cuya vida quedó marcada por la leyenda de la patasola. Desde niño, escuchaba a los ancianos hablar de una criatura misteriosa, un espíritu del bosque que tomaba la forma de una hermosa mujer para atraer a los hombres hacia su perdición. Nunca creí en tales cuentos hasta aquella fatídica noche que cambió mi destino para siempre. Crecí en un pueblo rodeado de naturaleza salvaje, un lugar donde las tradiciones se entretejen con el día a día y las creencias antiguas aún susurran en cada esquina. Mi vida era la de cualquier otro habitante. Trabajaba en el campo, ayudaba en las cosechas y participaba en las festividades locales. Sin embargo, siempre tuve un espíritu aventurero, una curiosidad insaciable que me impulsaba a explorar los rincones más remotos del bosque que rodeaba nuestro hogar. Los ancianos del pueblo solían advertirnos sobre los peligros del bosque, no solo por las criaturas salvajes, sino también por los espíritus y entidades que, según ellos, habitaban entre los árboles. Entre todas esas historias, la de la patasola era la que más resonaba en mi mente. Decían que era un ser con una sola pierna, capaz de transformarse en una mujer de incomparable belleza para engañar a los hombres. Según la leyenda, aquellos que sucumbían a su encanto nunca regresaban. Una noche, movido por la mezcla de desafío y escepticismo, decidí aventurarme en el bosque. Quería probar que esas historias no eran más que cuentos para asustar a los niños. Tomé una linterna, un machete para abrirme paso entre la densa vegetación y me adentré en la oscuridad del bosque. La luna estaba llena, bañando el bosque en una luz plateada que se filtraba a través de las hojas. Los sonidos nocturnos, el crujir de las ramas bajo mis pies y el ocasional aullido lejano de algún animal eran mis únicos compañeros. Caminé durante horas, cada vez más profundo, sin encontrar nada más extraordinario que la propia belleza natural del lugar. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, entre los árboles, había una figura femenina. Su presencia en un lugar tan remoto y a esa hora era, cuando menos, inusual. Sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad, y sin pensarlo mucho, decidí acercarme. A medida que me aproximaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, de una belleza que no parecía pertenecer a este mundo. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y su piel parecía resplandecer bajo la luz de la luna. «¿Quién eres?», le pregunté, con una mezcla de asombro y precaución. Ella me miró con unos ojos profundos y enigmáticos, y con una voz que sonaba como una melodía respondió: «Soy solo una viajera perdida. ¿Podrías ayudarme a encontrar mi camino de regreso al pueblo?». Algo en su voz, suave y envolvente, hizo que toda precaución se desvaneciera en mi mente. La lógica me decía que algo no estaba bien, que ninguna mujer estaría sola en el bosque a estas horas, pero su presencia era hipnótica, casi mágica. Decidí ayudarla, guiándola a través del laberinto de árboles y senderos ocultos. Mientras caminábamos, ella comenzó a hablar de cosas extrañas, cuentos y leyendas del bosque que nunca había escuchado, incluso en mi pueblo. Su conocimiento de la naturaleza y sus misterios era asombroso. Hablaba de plantas que curaban enfermedades desconocidas, de animales que hablaban a la medianoche y de espíritus que danzaban bajo la luna. Su relato era fascinante y a cada palabra me sentía más atraído hacia ella. Sin embargo, a medida que avanzábamos, empecé a notar que algo no estaba bien. El bosque parecía más oscuro, más denso. Los sonidos habituales de la noche se habían silenciado, como si toda la naturaleza se hubiera detenido para escuchar la voz de la mujer. Además, a pesar de caminar durante lo que parecían horas, el paisaje no me resultaba familiar. El sendero parecía no tener fin, y la sensación de estar perdido comenzó a inquietarme. Empecé a preguntarle hacia dónde nos dirigíamos, pero ella solo sonreía y me animaba a seguir adelante, asegurando que pronto llegaríamos al pueblo. Su seguridad me tranquilizaba,
pero algo en mi interior gritaba que debía huir. A cada paso, la atmósfera se tornaba más opresiva y empecé a sentir una presencia inquietante que parecía observarnos desde las sombras. Finalmente, en un acto de desesperación, me detuve y le exigí saber la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué el bosque se siente tan diferente desde que estoy contigo? Fue entonces cuando su expresión cambió. La dulzura de su rostro dio paso a una sonrisa siniestra y sus ojos adquirieron un brillo que no era humano. Con una risa que helaba la sangre, la mujer se transformó ante mis ojos. La hermosa viajera se desvaneció, dejando en su lugar una criatura horrenda, una fusión grotesca de mujer y bestia, con una sola pierna deformada y garras afiladas donde antes había manos delicadas. ¡La patasola!, grité, recordando las advertencias de los ancianos. La leyenda era real, y yo había caído en su trampa. En un instinto de supervivencia, di media vuelta y comencé a correr desesperadamente por el bosque, tratando de escapar de la criatura que ahora se reía a mis espaldas. Podía escuchar sus pasos pesados siguiéndome, cada vez más cerca, cada vez más amenazantes. El terror me impulsaba mientras corría a través del bosque, zigzagueando entre árboles y saltando sobre raíces expuestas. La luna, que antes me había parecido un faro de belleza, ahora era un testigo silencioso de mi desesperada huida. Podía sentir el aliento de la patasola en mi nuca, su risa malévola resonando en el aire. Mi mente estaba en un torbellino de pánico y confusión. ¿Cómo había sido tan ciego? Las advertencias, las historias, todo era cierto, y ahora estaba pagando el precio de mi arrogancia. La criatura detrás de mí no era solo un depredador, era un ser de leyenda, un espíritu del bosque cuya existencia se entrelazaba con los misterios más oscuros de la naturaleza. En mi frenética carrera, tropecé con una piedra oculta bajo las hojas secas y caí al suelo. El impacto me dejó sin aliento, y por un momento todo pareció detenerse. Me giré, esperando ver a la patasola abalanzarse sobre mí, pero para mi sorpresa no estaba allí. Me levanté con dificultad, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Fue entonces cuando escuché un sonido sutil, casi imperceptible, como el susurro del viento entre las hojas. Un canto melódico y seductor que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era la voz de la patasola, una melodía que jugaba con mi mente, tentándome a rendirme, a dejarme llevar por su hechizo. Sabía que no podía quedarme allí. Con cada fibra de mi ser gritando en resistencia, me puse de pie y seguí corriendo. El bosque se había transformado en un laberinto de sombras y engaños, donde cada paso podía ser el último. Corrí sin rumbo, guiado solo por el instinto de supervivencia. La voz de la patasola se mezclaba con el latido de mi corazón, un ritmo frenético que parecía anunciar el final de mi existencia. Pero no me rendiría tan fácilmente, no después de haber llegado tan lejos. Después de lo que parecieron horas, empecé a ver una luz a lo lejos. ¿Sería la salida del bosque? ¿O era otra trampa de la patasola? No tenía otra opción que seguir adelante. Con cada paso, la luz se hacía más intensa y mi esperanza crecía. Finalmente, llegué al borde del bosque. Delante de mí se extendía el pueblo, tranquilo y ajeno al terror que había vivido. Me detuve un momento, mirando hacia atrás, hacia las sombras que me habían perseguido. La patasola ya no estaba visible, pero su presencia aún se sentía en el aire. Exhausto, me dejé caer al suelo, respirando con dificultad. Había escapado, pero a un costo inimaginable. La imagen de la patasola, su risa, su canto, permanecerían conmigo para siempre. Mientras el alba comenzaba a romper la oscuridad de la noche, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La leyenda de la patasola no era solo un cuento para asustar a los niños, era una advertencia, una verdad oculta en las sombras del bosque. A pesar de haber escapado del bosque, algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Las noches siguientes fueron tortuosas, plagadas de pesadillas en las que la patasola me perseguía incansablemente. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, tomé la decisión de enfrentar a la patasola. Armado con mi machete y una determinación temeraria, regresé al bosque. Avancé en el bosque, llamando a la patasola,
desafiando su poder sobre mí. No tardó en aparecer, emergiendo de las sombras como una visión de terror. Su forma monstruosa era aún más aterradora a la luz de la luna, y su única pierna deformada raspaba el suelo al acercarse. Nos miramos fijamente, cazador y presa, pero los roles ya no estaban claros. Con un grito de furia, me lancé hacia ella, blandiendo mi machete con todas mis fuerzas. La criatura esquivó el primer golpe y contraatacó con sus garras. Una danza mortal comenzó bajo la luna, una lucha de voluntades y fuerzas sobrenaturales. En un momento de descuido, la patasola me atrapó, hundiendo sus garras en mi carne. El dolor era insoportable. Mis gritos de dolor se perdieron en la noche, una sinfonía macabra que marcó el final de mi existencia terrenal. La última cosa que vi fue la luna, testigo silencioso de mi trágico destino, antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Mi nombre es Emiliano, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que he guardado en lo más profundo de mi ser, una historia de terror y verdad oculta en las sombras de una antigua leyenda mexicana. Esta es mi experiencia con la Llorona, un espíritu que camina entre el dolor y la oscuridad, buscando lo que perdió en una vida pasada. Crecí en un pequeño pueblo cerca de un río, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan como las raíces de los viejos árboles que bordean sus orillas. Aquí, las leyendas no son solo historias para dormir. Son advertencias, ecos de un pasado que nunca realmente nos deja. De todas las historias, la de la Llorona era la que más temor despertaba en mi corazón. Se decía que era el alma en pena de una mujer que, en un acto de locura y desesperación, había ahogado a sus hijos en el río y luego, consumida por el remordimiento, se había quitado la vida. Desde entonces, su espíritu condenado vagaba, llorando y buscando a sus hijos perdidos. Nunca creí en estas historias. Para mí, eran parte del folclore, cuentos para asustar a los niños. Hasta aquella noche. Una noche que comenzó como una aventura y terminó en una verdad que aún me persigue. Era un noviembre frío, con un viento que soplaba historias de muerte y olvido. Mi amigo Carlos y yo, impulsados por la curiosidad juvenil y el deseo de probar nuestra valentía, decidimos pasar la noche cerca del río. Queríamos desafiar la leyenda, reírnos de los miedos y tal vez, en el fondo, encontrar algo que diera sentido a las historias que habíamos escuchado desde niños. Armados con linternas y una pequeña tienda de campaña, nos adentramos en la oscuridad hacia el río que serpenteaba silenciosamente a través del pueblo. Nos burlábamos de las viejas historias, seguros en nuestra incredulidad. Pero a medida que la noche avanzaba, algo comenzó a cambiar. El viento traía un frío que calaba los huesos y el río murmuraba palabras que no entendíamos. La luna, llena y brillante, iluminaba el agua con un brillo fantasmal. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un llanto lejano, un lamento que atravesaba la noche. Carlos intentó bromear, diciendo que era solo el viento, pero sus palabras sonaban forzadas. El llanto continuó, cada vez más cercano, más real. Era el sonido de un dolor profundo, una pérdida inimaginable. Nos miramos, la sonrisa desaparecida de nuestros rostros, reemplazada por una inquietante sensación de que no estábamos solos. Decidimos investigar, movidos por una mezcla de miedo y fascinación. Seguimos el sonido del llanto, adentrándonos más en la oscuridad del bosque que rodeaba el río. El suelo bajo nuestros pies parecía moverse, las raíces de los árboles se enredaban como manos frías tratando de detenernos. Y entonces la vimos. A la orilla del río, bajo la luz de la luna, estaba ella, una figura envuelta en un velo de tristeza y desesperación. Su vestido blanco, desgarrado y manchado, ondeaba con el viento, y su cabello largo y oscuro flotaba alrededor de su rostro como una cortina de pena. El llanto provenía de ella, un lamento que hacía eco en mi alma. Carlos retrocedió, murmurando una oración que parecía perderse en el viento. Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizado, atrapado por la profundidad del sufrimiento que veía en su figura. Era ella, la Llorona, la mujer de las leyendas, una visión de dolor y tormento. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos, eran pozos de oscuridad infinita, ventanas a un alma rota por el sufrimiento.
Sentí que me llamaba, no con palabras, sino con un dolor que resonaba directamente en mi corazón. Carlos me jaló del brazo, susurrándome que debíamos irnos, que lo que estábamos viendo no era natural. Pero yo estaba paralizado, atrapado en la mirada de la Llorona. Era como si me hubiera reconocido, como si en mí viera algo que había perdido hace mucho tiempo. De repente, comenzó a moverse hacia nosotros, sus pasos silenciosos sobre la hierba húmeda. Cada movimiento era acompañado por un susurro de lamento, una melodía de muerte que helaba la sangre. Carlos gritó, rompiendo el hechizo que me mantenía inmóvil, y juntos comenzamos a correr desesperadamente, alejándonos de la orilla del río. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido un eco del llanto de la Llorona que seguía resonando en mis oídos. Corrimos sin mirar atrás, sin saber si nos seguía, solo impulsados por el instinto de supervivencia. Finalmente, exhaustos y aterrados, llegamos a una parte más iluminada del bosque, cerca del pueblo. Nos detuvimos, intentando recuperar el aliento, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad que nos había envuelto. No había señales de la Llorona. Nos miramos el uno al otro, nuestras expresiones reflejando el terror que habíamos experimentado. Sabíamos que lo que habíamos visto no era una alucinación, era real. Esa noche no pudimos dormir. Las imágenes de la mujer fantasmal atormentaron mis sueños durante años. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.